Acompaña a nuestro rockstar Gabriel León a sumergirse en las conversaciones más profundas y reveladoras con los y las protagonistas detrás de los avances más emocionantes de la comunidad científica. Ya comienza Rockstars. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, viernes 23 de agosto de 2024. Son las 12:11 y estamos cerrando esta semana de conversaciones alrededor de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Hoy transmitiendo desde el Centro de Eventos Suractivo en Concepción, estoy participando en el Ciencia Sin Ficción, un encuentro científico que convoca a miles de estudiantes de la región del Biobío. Acabo de presentar un evento fantástico, digno de imitar, por cierto, porque es una instancia única para interactuar con esos cerebros jóvenes y ansiosos de conocimiento. Y vamos a cerrar esta semana de conversaciones conversando con un gran conversador. Nos acompaña en esta transmisión por streaming y ya unido ahí, me decía fuera de micrófono, en mi caótica biblioteca, Cristian Barken-Lin, estudió pedagogía en castellano en la Universidad Católica. Además es escritor y se ha dedicado principalmente a las comunicaciones en radio y televisión. Se hizo muy conocido por un programa que era emblemático por allá en los 90, que era La Belleza de Pensar, que fue transmitido por ARTV y luego por el canal 13 Cable, y también su participación en varios medios escritos. Pero actualmente se desempeña como académico en la Universidad San Sebastián y específicamente es director del Centro de Pensamiento País Humanista de esa casa de estudio. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars. Hola Gabriel, un gusto saludarte. Lo único que a lo mejor te voy a defraudar porque Rockstar no creo que sea. De hecho, mis hijos se van a reír de mí cuando me digan que me consideran un rockstar. Así que voy a tratar de estar cerca de esa denominación. No te preocupes, después de esta entrevista vas a ser un rockstar, Cristian. Esa es la ilusión que tengo, Gabriel. Así va a ser. Oye, y lo primero, este es un programa que es bien biográfico. A nosotros nos gusta entender cómo nuestros invitados llegaron o llegan donde están. Y no me refiero en el metro, en la micro, en bicicleta o en auto. Esto tiene que ver con trayectorias vitales. Hay ciertas cosas que pasan en el camino y cuando mira uno lo que está en el papel y después ve dónde está el invitado a veces y dice, acá pasaron cosas. Y en tu caso, Cristian, tú partiste tu camino como estudiante universitario, estudiando pedagogía en castellano. Y uno se podría imaginar ahí al profesor de castellano en una sala de clases con estudiantes leyendo libros. Algo pasó en el camino que te tiene ahora instalado en otros mundos. ¿Podrías contarnos un poco cómo fue esa trayectoria que te dejó, por ejemplo, con un programa de televisión en el que conversaban sobre pensamientos? Yo creo que hay que partir antes de esa foto de yo estudiante entrando a estudiar pedagogía en castellano en la Universidad Católica. Hay que ir tal vez a mi infancia, cuando era niño. Ahí yo creo que se jugó todo, porque yo crecí rodeado en un hogar donde los poetas eran los grandes héroes. Es decir, Ya, mi madre era hermana del poeta Enrique Lin, un gran poeta que ahora está Enrique, siendo sí, recuperado, porque en ese momento sí. nadie pescaba, nadie lo pescaba. Mi abuela paterna fue poetisa, Marta Herrera Palacios, pero su seudónimo era Patricia Morgan, amiga de Gabriela Mistral, amiga de Juan Ibarburú, de Sí. varias poetas Ya, latinoamericanas que en ese momento fueron mujeres muy de avanzada en su tiempo. Mi padre, a pesar de que era un hombre muy práctico, mi madre era más el mundo de lo onírico, claro. el mundo del arte, era más volada, por decirlo así. Mi padre, que era más práctico, también era un poeta escondido. Y además, mi madre se separó de mi padre y venía en las tardes a mi casa el poeta Eduardo Anguita, un poeta de Ya. los más grandes poetas que ha tenido Chile. Y por lo tanto, yo cuando niño escuchaba historias de estos personajes, cómo había sido la generación del Mm. 98, qué había pasado, en fin, 38, etcétera. Y se convirtieron en mis héroes. Pero después me di cuenta, cuando ya crecí y entré en la adolescencia, que a mis héroes les iba mal en la vida, que la gente no valoraba la poesía. Y eso yo no lo pude aguantar interiormente. Yo dije, yo creo que hice ese cruce. Yo voy a tratar de hacer de puente y quiero mostrar a mucha gente la maravilla de lo que es el mundo de los poetas chilenos, fundamentalmente, que sigo creyendo que el gran patrimonio que tenemos, de las humanidades, de la literatura, todo aquello que me había nutrido a mí. Y por eso yo creo que me convertí en un comunicador. Desde luego, siendo profesor también uno es un comunicador. Pero también me di cuenta que el alcance de lo que uno hace en la sala de clase, si Sí. bien es muy significativo, te cierra la posibilidad de llegar a otros. Y yo creo que siempre hice pedagogía, o sea, en los programas de la belleza de pensar que tú citabas recién, en el fondo era una educación a distancia a través de la Clase, televisión. sí, sí, Un poco era sí. eso. Eso para explicarte
responder un poco la Ya. pregunta que me acabas de hacer. Ahora, hay una cosa que es interesantísima ahí, Cristian, y que tiene que ver con cómo uno no es solo voluntad, sino que también las cosas que nos pasan. En tu caso en particular, el hecho de haber crecido rodeado de poesía, que es un hecho circunstancial, tú no lo elegiste, es algo que te tocó, te marcó profundamente. Y eso es súper interesante porque tiene que ver también con esas influencias tempranas que uno tiene y que muchas veces no aparecen, ¿cierto?, en la hoja de vida. Sin embargo, y tú lo dijiste, tenías ganas de mostrar este mundo y la sala de clases, si bien es un lugar muy adecuado para eso, no es el único. La pregunta es, ¿cómo transitas del aula, de la sala de clase, a los medios de comunicación? Bueno, yo desde chico, yo era muy inquieto y yo inventaba obras de teatro. Por ejemplo, una vez pinté toda la pieza donde yo vivía, que era muy ordenada, muy limpia. Mi padre era un hombre muy ordenado, con mucho esfuerzo había conseguido esta casa y un día la pinté entera con el permiso de mi madre, que amaba las artes, la locura, etcétera. La llené de estrellas y armé un grupo de teatro y mi padre casi se murió cuando llegó Ah, a ver la pieza completamente pintada. También cantaba en la reja de mi casa. Mi madre pensó que yo iba a ser cantante, yo me sabía de memoria las canciones de Rafael, de verdad, yo habría sido un gran cantante, te lo digo. Creo que me equivoqué de carrera, de hecho. ¿Ah? Yo habría sido un gran cantante porque además componía letras, pero además hacía periódicos, inventé diarios, porque yo me leía todos los diarios de la época. Había un kiosco cerca de la casa donde yo vivo ahora, que estaba cerca donde yo nací. Me acuerdo que se llamaba Belino el kiosquero, y yo compraba todos los diarios de la época, todas las revistas, y yo hacía diarios y hacía revistas. ya. Incluso aparecimos en la Mira, mítica Pampato, hicieron un reportaje a la revista El Pequén, que era una revista que hacíamos a mano y que mira, arrendábamos. Bueno, o mira. sea, siempre estuvo el comunicador de alguna Sí, manera presente desde chico, las ganas de comunicar, de compartir con otros. pero esas ganas, porque hay mucha gente que tiene muchas ganas de hacer muchas cosas, y me imagino que hay mucha gente que tiene ganas de comunicar, pero no todos tienen la oportunidad de poder diseñar, ¿cierto? Pensar en un programa y eventualmente ejecutarlo. Eso en particular, ¿cómo ocurre? Yo creo que aquí son fundamentales dos cosas. La convicción, que lo que tú quieres hacer tiene un valor, la convicción profunda, no retórica, digamos, y también Sí. la perseverancia. Y en ese sentido yo siempre tuve convicción de que el mundo de la cultura, el mundo de la humanidad, el mundo de la poesía era un mundo fundamental para un desarrollo Mm, integral de los seres humanos. La convicción profunda. Y siempre he sí, dado esa pelea en todas partes donde estoy, porque no siempre está esa convicción. Hay mucha gente que te felicita, te dice maravilloso tu programa, pero llega el momento de financiarlo y hasta ahí llegamos. Oye, fantástico lo que hace, pero no hay pero convicción. Pero no hay convicción. mm, Entonces, yo he tenido siempre esa convicción profunda de que era necesario hacer ese puente entre un mundo que estaba secuestrado por la academia, mm, digámoslo con todas sus letras, el mundo de la literatura y la poesía, en un mundo minoritario, elítico, sí, chico, y compartirlo con el resto de la gente. Yo siempre he tenido mucho respeto por el público, y por el público, estoy hablando por el público amplio, no por la élite. Yo mm, siempre peleé, por ejemplo, que mi programa La Belleza de Pensar no solamente tuviera un segmento ABC1, que podría haber sido, y por eso peleé mucho para darlo en señal abierta. Y me llevé sorpresas increíbles, mm, porque pienso que uno tiene que llevar lo máximo, lo más eximio, lo más potente, lo más bello, ojalá a la mayor cantidad de gente, ¿no es cierto? Cuando yo vi a sí, Bocelli en el Festival de Viña, cautivando al monstruo, cantando mm, música y áreas de ópera, eso me mostró qué es lo que hay que hacer, no bajar el nivel. Entonces, esa ha sido mi pelea, mi combate permanente. O sea, desde la convicción, tengo que negociar con gerentes de televisión que no tienen claro, la convicción de que a la gente hay que entregarle claro, cultura y calidad. Desde la convicción en las universidades diciendo las humanidades son fundamentales. Algunos tienen convicción, claro, otros no. Y por eso, perseverancia, porque sin perseverancia uno puede frustrarse. ¿Cuántas puertas golpeé? Miles de claro. puertas que al final no diría, sabes que esto no tiene destino, pero de adentro hay una convicción, un fuego, un entusiasmo que te acompaña y yo creo que eso me salvó y me permitió hacer lo que hice. Sí, hay que tener esa perseverancia de perseguir lo que uno cree, por lo que uno cree que vale la pena luchar, para que eventualmente las cosas pasen. Y una de las cosas que pasó en tu vida, y que ciertamente creo que marcó tu trayectoria, tiene que ver con ese programa que era La Belleza de Pensar, que era como tú dijiste, una especie de clase abierta, parecido al Teleduc, pero en vivo, donde uno podía seguir una conversación habitualmente con personas en los que
encontrarse en la vida cotidiana y tomarse un café y conversar era básicamente imposible. Entonces, era la oportunidad de estar sentado con ellos, escuchando ideas que eran súper interesantes. De aquellas conversaciones, Cristian, que fueron muchísimas, ¿qué cosas aprendiste? Antes de contestar esa pregunta, quiero detenerme, tal vez lo podemos conversar más adelante, en la ¿Sí? situación de la televisión chilena actual. Quiero decir también que a mí me tocó un momento en que todavía era posible arriesgar y experimentar desde la televisión. Todavía Sí, habían gerentes o personas que buscaban cargos ejecutivos que se arriesgaban. Era un riesgo emitir un programa sí, como este, un riesgo sacarlo del cable a la señal abierta. Hoy día es imposible ese riesgo. Ya nadie se atreve porque la televisión está muy sí, golpeada desde mi punto de vista. No soy experto en el tema de la industria, pero la torta publicitaria se ha reducido, está la sí, competencia, las plataformas, programas como este le compiten a la televisión y muchos otros más. La televisión está de capa caída y es sí, impresionante. No sé si habría sido posible hacer mi sí, programa hoy día en televisión. Tal vez sí a través de lo digital y no a través de la televisión. Dicho esto, tú sí, me estabas preguntando por aquellos entrevistados que me habían marcado, que habían sido sí, importantes en la vida a pensar. Para mí tal cual. fue inolvidable de las primerísimas entrevistas, de haber sido la tercera o la cuarta, que entrevisté al poeta Jorge Telier, poeta de Lautaro, un poeta que estaba muy mal, en el sentido que él había sido alcohólico, lo dijo públicamente ahí en la entrevista. Estaba casi muriéndose, diría yo, o estaba muy enfermo, pero tuvo el gesto de llegar a la entrevista. Y llegó vestido de chaqueta y corbata, se preparó, y para mí fue conmovedor entrevistar a uno de los... Imagínate, yo que admiraba a los poetas y eran mis héroes de niño, tenía enfrente, yo sabía que él era uno de los más grandes poetas y que iba a ser con el tiempo validado al lado de un Neruda, de una Mistral, de un Nicanor Parra. Y ahí lo tenía. Y esa entrevista para mí fue muy importante, la conversación que tuve con el poeta Jorge Telier. Pero otra entrevista que recuerdo y que me marcó profundamente fue la que le hice al biólogo Francisco Varela, el discípulo de Maturana, discípulo que llegó a la altura de Maturana y no sé si lo superó, pero llegó muy lejos, ¿ya? Yo cuando estaba, porque yo hacía, Gabriel, yo hacía de a 3, 4, 5 entrevistas, porque el programa era muy pobre, tenía muy pocos recursos, grabábamos en el subterráneo del planetario de la Universidad de Santiago de Chile, de a 4 o 5 programas. Era una maratón, programas de una hora, ya con personajes cototudos, digamos, tipos potentes. Ya iba en la cuarta entrevista, algo sabía de Varela, me había preparado, pero no había mucho material de él. Y parto y hago la primera pregunta y cuando me responde Varela me tuve que sujetar en el asiento y me dije a mí mismo, caramba, voy a tener que trabajar en esta entrevista. O sea, estoy ante un tipo genial, un tipo superior en términos intelectuales, pero también emocionales, un tipo increíble. Varela para mí es una de mis entrevistas memorables entre tantas otras, desde luego. Sí, yo tengo la sensación de que Francisco Varela debe ser una de las figuras intelectuales más potentes del Chile reciente. Desafortunadamente murió muy, muy joven en Francia, producto de un cáncer hepático, pero terminó trabajando en los aspectos neurobiológicos que están vinculados con la conciencia y lo que ocurre, por ejemplo, durante la muerte, con Sí. una línea de investigación tremendamente compleja. Probablemente muchos lo conocen como el padre de la actriz Leonor Varela, pero el trabajo de Francisco Varela en neurociencia, en las propiedades emergentes del cerebro, y lo que ocurre durante la muerte, del estudio de la conciencia, cómo emerge la conciencia humana, fue además probablemente uno de los pioneros en el mundo, una de las líneas de investigación más preciosas que había por aquella época. Y eso, a mi entender, Cristian, permite también ir abriendo el horizonte. Uno empieza a mirar distintas formas de pensar el mundo desde perspectivas que a lo mejor uno nunca imaginó. Y eso ciertamente enriquece el camino, enriquece la visión y permite que el público también lo comparta. Ahora, una cosa que tú dijiste que es particularmente relevante es que tal vez hacer un programa de esa naturaleza hoy sería imposible, porque la televisión efectivamente está en una crisis. Hoy producir programas de televisión es extremadamente complejo, hay que llegar con el programa prácticamente financiado, y tal vez hay poco espacio para un programa que es contemplativo, donde dos personas conversan con poca escenografía y con poca parafernalia. Los tiempos cambian, ciertamente, los códigos de comunicación cambian, pero te quería preguntar cómo tú hoy ves a los medios de comunicación chilenos en general, que tienen hoy día muchas vertientes. Estamos nosotros, por ejemplo, que hacemos comunicación en redes sociales, en una radio digital, está lo que pasa en redes también, pero sigue estando la radio presente y la televisión presente. ¿Cómo ves el estado actual de estos medios de comunicación? Mira, no quiero caer ni
en la glorificación del pasado, ni tampoco en la Sí, glorificación del presente y del futuro. No comparto ninguno de de esas dos visiones como simplistas. Creo que efectivamente, y esto es lo positivo, hoy día hay una diversificación de canales de comunicación que permite que haya programas como este con tiempo, por ejemplo, una entrevista con relativo tiempo, al lado de lo que sería una sí, entrevista que me hicieran en claro, la radio, en la televisión, sería de 15, 20 minutos hoy día. exactamente. Eso primero. Y que surjan también personas nuevas, voces nuevas, proyectos nuevos. Ese es el lugar donde Sí, se puede experimentar hoy día, donde sí, se puede correr ese riesgo, que es fundamental en la creación en comunicación. Si no hay riesgo, finalmente terminamos repitiendo programas envasados, teleseries, y es un sí, empobrecimiento de lo que se hace. Eso yo lo encuentro extremadamente positivo. Pero lo sí, negativo, para mí uno de los elementos negativos, es, y no por la nostalgia del papel, la desaparición de los periódicos y las revistas. Eh, claro, yo fui criado, yo nací en una década donde en Chile había una variedad de revistas de todo tipo, revistas para niños, revistas de cómic. Había una industria en torno a las revistas y a los periódicos, sí, periódicos de izquierda, periódicos de derecha, periódicos de centro, revistas políticas. Era un ecosistema de sí, publicaciones notable. Y yo pienso que la prensa escrita, la prensa más seria, aunque siempre va a tener un sesgo ideológico inevitable, sin embargo, es sí, una claro. forma de filtrar y de jerarquizar todo lo que nos está llegando, la información que nos está llegando Mm, vertiginosamente, mentiras, fake news, verdades. Y si desaparecen esos medios, me parece que la democracia corre riesgo, corre peligro. Hoy día en España existen, todos los diarios están en peligro en el mundo, pero en el diario sí, tú tienes, en el diario tienes 12 periódicos muy distintos a los que te puedes suscribir además digitalmente. Me preocupa la desaparición. Es decir, que haya un solo diario en Chile, salvo los pequeños diarios de regiones, que también son heroicos, han sí, sobrevivido, son heroicos, sí, Antiguo, en el CER, el Diario Austral. Un solo diario, el Mercurio, que circule de lunes a domingo en el país, me parece que revela, sí, ahí hay un empobrecimiento, ¿ok? Yo creo sí, que deben convivir los dos, lo sí, digital con el papel, deben convivir, potenciarse y mejorarse, pero veo un peligro. Y el tercer elemento que veo, que lo estábamos recién, es la televisión está cruzando hoy una crisis profunda. No sé si la televisión va a sobrevivir o se va a reinventar. Es difícil hacer una sí, profecía. Muchos creyeron que la radio iba a morir cuando nació la televisión y al revés, la radio se revitalizó. Eh, pero tenemos que, eso es un camino que hay que encontrar. Pero pienso que gente como tú, gente joven, como yo era joven cuando inventé la belleza de pensar o creé la belleza de pensar, tal vez están explorando en este mundo, el mundo digital, y aquí van a salir, están saliendo espacios nuevos, espacios refrescantes espiritualmente, espacios que nos permitan conversar en serio en un tiempo donde, como tú decías también al comienzo, no conversamos, es decir, porque sí, hemos desaprendido a conversar. En nuestra sí. sociedad no se conversa, ¿no? Aquí no hay un ágora, aquí lo que hay es un circo romano. Ya, Sí, eso en Chile también en el mundo. ¿Ah? absolutamente. Y tenemos que recuperar esa habilidad de sentarnos a conversar y probablemente, y por qué no, de tener opiniones distintas. De hecho, la ciencia promueve justamente aquello, de sentarse a conversar y a discutir, incluso cuando tenemos opiniones distintas sobre la explicación de un fenómeno. Pero en esa discusión está la riqueza justamente del disentimiento, de poder llegar a un acuerdo finalmente cuando la evidencia nos muestra por dónde sigue el camino. Es algo tremendamente interesante porque no se vincula con lo que estamos viviendo, que tiene que ver con la polarización del mundo, cosa de lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la campaña presidencial, y de eso vamos a hablar a la vuelta de esta pausa musical. Vamos a tratar de encontrar puentes para ver cómo cruzamos por este mar de tensiones que existe actualmente y cómo eventualmente en el arte, en la belleza, podemos encontrar uno de esos puentes. Son las 12:30, vamos a hacer una pausa musical y un 23 de agosto, pero de 1978 nació el señor Julian Casablancas en Nueva York, Estados Unidos. Es un cantante, músico, compositor y productor de discos estadounidense y es mejor conocido, por supuesto, como el compositor y frontman de la banda de rock The Strokes, que en algún momento fue una de mis bandas favoritas. También ha tenido una interesante carrera en solitario, estuvo en Chile un par de veces, ha tenido una prolífica carrera, así que le mandamos un gran saludo al Julian Casablancas y nos vamos con The Strokes y esto que se llama The Adults Are Talking. Vamos y volvemos.
They've been saying you're sophisticated. They're complaining, overeducated. You are saying all the words I'm dreaming. Say it after me. Say it after me. They will blame us, crucify and shame us. We can't help it if we are the problem. We are trying hard to get your attention, climbing up your wall. Climbing up your wall. Don't go there, 'cause you never return. I know you think of me when you think of her, but then it don't make sense when you're trying hard to do the right thing, but with a recompense. And then you did something wrong, you said it was great, and now you don't know how you could ever complain, because you're all confused, 'cause you want me to, but then you want me to do the same as you. You were waiting for the elevator. You were saying all the words I'm dreaming. No more asking questions or excuses. Information's here. Here and everywhere. I don't go there 'cause you'll never return. I know you think of me when you think of her, but then it don't make sense when you're trying hard to do the right thing, but with a recompense. And then you did something wrong, you said it was great, and now you don't know how you could ever complain, because you're all confused, 'cause you want me to, but then you want me to do it the same way as you. But I don't anything. I know it's not your fault. I don't want anyone else to do it not for you. Stockholders. Same shit, a different life. I get it right sometime. Maybe not tonight. 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 Doce con 35, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus. Y les quiero recordar que para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. Un mensaje de la Universidad San Sebastián. Y hoy estamos conversando con Cristian Barker. Estuvimos hablando al principio
sobre su trayectoria. Y ahora me gustaría sumergirnos en una conversación que tiene que ver con lo que está haciendo actualmente como académico justamente en la Universidad San Sebastián y director del Centro de Pensamiento País Humanista de esta casa de estudio. Y una cosa interesante que tiene que ver con este ambiente de polarización en el que estamos viviendo, y una idea que tiene que ver con cómo tender puentes entre las personas para justamente atravesar esta polarización y volver a poder conversar y eventualmente llegar a acuerdos. Y acá emerge una idea que es bastante interesante y es cómo a través del arte podríamos justamente conseguir aquello. Así que te hago la pregunta, Cristian. ¿Tú crees que las bellas artes y las humanidades pueden ser un punto que nos permita unir a esta sociedad que se encuentra polarizada? Bueno, yo creo que una de las causas de la polarización de las sociedades hay muchas, tiene que ver también con la velocidad. Cada civilización, cada cultura tiene un tipo de velocidad. La velocidad de vida en la Edad Media era muy distinta de la velocidad cuando aparece la revolución industrial. Y hoy la velocidad avanza más vertiginosamente en la sociedad o civilización digital en la que ya estamos y a la que vamos, la civilización artificial, a la que le llama Lasalle. Y por lo tanto, creo que las humanidades, la arte, la poesía, la pintura, la música, ¿qué lo que hacen? Es ofrecer una pausa en medio de la prisa. Claro. Y solo en la pausa es posible pensar bien. Pensar en el apuro atolondradamente hace que tomemos decisiones equivocadas. Los políticos que elaboran políticas públicas mal hechas se hicieron en medio de la prisa, no de la pausa. En la prisa tendemos a caricaturizar a nuestro adversario y lo vemos como un enemigo. Tenemos que conseguir un objetivo rápido. Y no somos capaces de encontrarnos con él y llegar a cosas que son fundamentales para la política, etcétera, etcétera. Solamente para darte ese elemento, creo que la humanidad y las artes ofrecen una pausa. Heidegger, filósofo alemán, no te voy a latear porque va a ser cortito, en la conferencia Serenidad, en la década del 50, distinguía entre el pensar meditativo y el pensar calculante. El pensar calculante es muy importante. Tiene que ver con la gestión, la economía, que las cosas funcionen, se produzcan, etcétera. Pero tan y tanto más importante que eso es el pensar meditativo. ¿Y cuál es el pensar meditativo, según Heidegger? El que se demora junto a las cosas. El poeta se demora frente a un río, se demora frente al rostro de la amada. El músico se demora también. Entonces, ese pensamiento es el que necesitamos hoy día, que acompañe al otro. O sea, y sobre todo, necesitamos una inteligencia humana muy refinada que acompañe y guíe a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial dejada sola y desbocada nos puede llevar a una catástrofe. La inteligencia artificial guiada por la inteligencia humana nos puede solucionar problemas tan importantes como el tema del cambio climático y otros temas que son hoy día cruciales en nuestra civilización. Absolutamente. Cuando uno deja que algo, o cuando uno mismo corre con los ojos cerrados, va a llegar sin lugar a duda a algún lugar. Pero cuando abra los ojos se puede dar cuenta que no era el lugar al que quería llegar. Y por eso es tan importante que este crecimiento sea muy guiado. Y por otro lado, existe mucha evidencia con respecto a esta desconexión que estamos teniendo de lo rápido que estamos avanzando. Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano muy conocido, ha escrito extensamente sobre esta sociedad contemporánea que está no solo desconectada de la belleza, está desconectada de lo bello, sino que además está profundamente cansada, como que se desconectó completamente de la vida y lo único que hace es correr. Y necesitamos, por lo tanto, esta pausa contemplativa para reconectarnos con la belleza, que eventualmente puede ser este puente que nos permita volver a conversar. En ese sentido, ¿cómo es posible acercar las bellas artes, que históricamente han tenido como una impronta de algo que está como aparte, parecido a la ciencia, ¿cierto?, con el común de las personas? Bueno, es que ahí es muy importante aquellos que hacen de puentes entre el mundo del arte, la cultura, el mundo de la ciencia y los públicos más amplios. Yo siempre me he dicho que yo soy un pontífice, pero no porque me crea el Papa, sino porque me siento un puente, es el origen de la palabra pontífice. Soy un mediador, ¿ya? Como tú también lo eres, ¿ya? Y yo creo que ahí faltan mediadores. En la ciencia ha sido crucial, y la ciencia lo ha entendido así, que hayan buenos divulgadores de ciencia. Un José Massa en Chile o María Teresa Ruiz con la astronomía. Pero necesitamos mediadores de las matemáticas, mediadores de la geografía, etcétera, ¿no? Y yo creo que ese tejido cultural intermedio, porque por un lado tenemos el mundo académico de los especialistas, cerrado obviamente en su mundo, los que están haciendo las grandes investigaciones de punta, etcétera. Tenemos el mundo de las comunicaciones masivas que están metidos en la farándula. Y en el medio hay un vacío, pero ese espacio de la mediación es muy importante en cualquier sociedad educada. No podemos
con todos los adelantos científicos, que yo sé que es un tema que te apasiona y te interesa, con todo lo que ha avanzado la ciencia en tantas áreas, como por ejemplo la neurociencia, seamos ignorantes de aquello, no sepamos de las implicancias de aquello. Y de la misma manera, somos analfabetos en términos humanos, en términos humanistas, por decirlo así. Bueno, Claro. la tarea de mediación que la cumplen los educadores, los comunicadores y un centro como el que estamos formando, que es el Centro País Humanista, que pretende Sí. irradiar humanidades, irradiar bellas Ya. artes para llegar a públicos lo más amplios posible y no solamente a aquellos que nos movemos dentro del mundo de las humanidades. Sí, y justamente con respecto a eso, Cristian, ¿qué tipo de acciones están diseñando e implementando desde el Centro de Pensamiento País Humanista para poder conseguir ese objetivo? A ver, nosotros tuvimos un comienzo que fue, invitamos a un español, José María Lasalle, con quien tuvimos una verdadera gira a través de todas las sedes de la Universidad de San Sebastián en Concepción, en Puerto Montt, en Valdivia y en Santiago. Y lo invitamos a él porque él fue ministro de Cultura español y ha escrito 3 libros en donde se ha dedicado a pensar la deriva de la inteligencia artificial. Me parece a mí que ese es un tema en el que nosotros nos gustaría poder aportar algo. ¿Aportar en qué sentido? Y debieran haber muchos, no nosotros, pero nosotros partimos con Lasalle. Crear como una suerte de observatorio que acompañe, que piense lo que está pasando con la inteligencia artificial en todas sus dimensiones, en el ámbito del derecho, qué va a pasar, va a haber legislación o no, en términos éticos, en fin. Ese es un tema donde creo que nosotros podríamos aportar desde las humanidades, un laboratorio que acompaña, que no es que guía, porque no vamos a ser lo único, que acompaña y que pretende participar de esa guía que deben tener las inteligencias artificiales, que no pueden ser dejadas por sí solas. Pero también nos interesa, desde luego, llevar la belleza allá donde se puede y donde se pueda. Dostoyevsky, a través del Príncipe Mishkin, su personaje, dijo una frase que resuena hoy día como nunca: solo la belleza salvará al mundo. ¿Cómo llevar la belleza a la educación? ¿Cómo llevar la belleza a amplias masas? Hoy día ha ido triunfando, fíjate lo que te voy a decir, la fealdad, lo feo, lo grotesco sobre lo bello. Y perder la belleza es perder algo que es fundamental de nuestra civilización. Recuerda que Platón decía que belleza, bien y verdad van juntas. O sea, si tú sacas la belleza y queda solo la verdad empieza a cojear, ¿no? Entonces, en fin, te estoy dando algunos ejemplos. Todo esto lo vamos a traducir en que queremos crear una publicación, queremos participar también en el tema educativo y también participar en el debate del país. Tú hablas de la polarización. Nosotros decimos que Chile nos duele, nos importa, y por lo tanto creemos que el pensamiento humanista puede ayudar a levantar, junto con otros, no somos los únicos, hay otros centros, a levantar el debate político. Acuérdate que en Chile hubo una revista que se llamaba Política y Espíritu, donde escribía Eduardo Frei Montalva y escribía Gabriela Mistral. La política y el espíritu se divorciaron aquí completamente. Aportar al debate político, aportar a la conversación política, también creo que es una labor de las humanidades, entre otras. No te quiero latear con más, pero son algunas de las cuestiones que queremos abordar desde País Humanista. Totalmente de acuerdo. Creo que el rescate de la belleza, que es también lo que pone, yo mencioné recién al filósofo Byung-Chul Han, tiene un libro que se llama así, ¿cierto? El rescate de lo bello, y de esta sociedad que está como expulsando la belleza. Es una conversación súper interesante esta, de poder empezar a extender puentes y cómo el arte eventualmente lo puede conseguir. Hay una cosa que es súper interesante y es cómo se empieza a mover. Tú nos contabas que habían traído a alguien de España, habían comenzado estos diálogos, había empezado a permear en otros lugares. En ese sentido, Cristian, ¿cuál crees tú que podría ser la trayectoria de las acciones que ustedes están emprendiendo para eventualmente incluso sacarlas de la universidad, pasar de la universidad a impactar en la sociedad que no está eventualmente vinculada directamente con la universidad? Bueno, es por eso que nosotros estamos trabajando. Desde luego hoy día existe el mundo de las redes sociales y existe el mundo de Internet, ¿no es cierto? Nosotros queremos, todo lo que hagamos no queremos que quede encerrado en la universidad, que quede puertas adentro. Nosotros queremos que esto salga, se divulga, genere noticias, genere reflexión. Te voy a dar solo un ejemplo. Cuando Sebastián Edwards, a quien le tengo mucho aprecio y respeto, afirmó, quedó la cuña, lamentablemente no todo lo que había dicho, pero la cuña fue la que quedó, que no había que darle becas Chile
a los humanistas, sino que solo a los científicos, nosotros inmediatamente intervenimos en el debate, publicamos una carta en el Mercurio y eso generó, como país humanista, generó una conversación en el país. Todos empezaron a hablar de la humanidad en los medios de comunicación, cosa que no ocurría, yo te diría, hace años. Sí. Todos empezaron a escribir columnas defendiendo las humanidades, por qué las humanidades son importantes, escribió Carlos Peña, escribieron muchos. Bueno, eso es generar conversación. Nosotros queremos generar conversación, no solo reaccionando a los temas que hay, sino también ojalá proponiendo temas, temas interesantes que haya que discutir a través de mesas redondas, debates. Vamos a hacer, nuestra utopía es hacer un medio de comunicación, pero no quiero adelantar mucho, medio cultural que ojalá llegue más allá de la universidad y que irradie todo lo que hemos conversado aquí, entre otros. Uno de los temas que has tocado de manera bien frecuente en esta conversación, Cristian, tiene que ver con la inteligencia artificial, que es un tema que va a dominar nuestras conversaciones en el futuro. Y recientemente tuve la oportunidad de acompañar al presidente Gabriel Boric en una gira de Emiratos Árabes Unidos, donde hay un ministerio de inteligencia artificial y una universidad de inteligencia artificial. Y una de las cosas que uno puede apreciar conversando con las personas que están a cargo de estos lugares es que el foco está puesto en la informática, en la computación, en el desarrollo de herramientas. Pero cuando uno mira la contraparte de las ciencias sociales, los sociólogos, los antropólogos, incluso los expertos en ética, no están muy presentes. Y por lo tanto, para mí, es un desarrollo tecnológico que cojea un poco. Y ahí hay un riesgo, porque finalmente no contesta la pregunta del ¿para qué? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Quiénes se van a beneficiar? Particularmente en el área de la inteligencia artificial, ¿cómo ves tú la discusión con esta predominancia de la técnica por sobre las discusiones que tienen que ver con el para qué, cómo se reparten los beneficios y qué sociedad queremos ser con la inteligencia artificial? Bueno, justamente lo que vino a decir Lasalle, que fue muy interesante, es lo que plantea él, es que hoy día estamos en una verdadera guerra, por decirlo así, como la guerra armamentística de la Guerra Fría, de quién dominaba y quién controlaba la energía atómica para producir la bomba atómica. Hoy día estamos en una carrera desbocada entre Estados Unidos y China, ¿ya? Entre el Partido Comunista Chino y Silicon Valley, para decirlo en forma sencilla. Y en esa energía, y esos dos países no quieren que nadie ponga ni reglas, ni fije objetivos, ni ponga metas éticas, ni acompañe la inteligencia artificial, porque el que logre llegar a la inteligencia fuerte, que es una inteligencia ya en un paso superior, ojo, una inteligencia artificial, y esto no es ciencia ficción, que va a poder tener conciencia de sí misma, el que logre eso va a controlar el mundo, ¿ya? Ya no es una novela de ciencia ficción, es la realidad. Y Europa, en cambio, está intentando perfilar un punto medio, está tratando de decir, no podemos dejar a la inteligencia artificial desbocada, como tampoco se pudo dejar la bomba atómica desbocada. Afortunadamente, después de la guerra se creó una legislación para limitar el uso de la bomba atómica. Entonces, aquí tenemos dos escenarios posibles. Un escenario positivo, y es que haya una inteligencia artificial, como tú decías, en que la sociedad haya pensado el para qué la inteligencia artificial, y por lo tanto una inteligencia artificial que sea un poderoso instrumento para hacer un mundo mejor, un mundo más humano, o al revés, que la inteligencia artificial se convierta en un instrumento de dominación que pueda caer en manos de los peores autócratas o líderes autoritarios o regímenes autoritarios que generen lo que está pasando en China, una sociedad del control. ¿Para qué se usa la inteligencia artificial en China? Para controlar la vida privada de cada habitante. Habló de Chulhan, la sociedad del control, la sociedad de la transparencia que se vuelve la sociedad. Entonces, estamos en un punto muy crucial en que nuestra civilización tiene que tomar decisiones, tiene que tomar un camino, y estamos en un debate en que se va a decidir qué tipo de civilización vamos a construir en las próximas décadas, y ahí las humanidades tienen mucho, pero mucho que decir, pero no una humanidad encerrada en sí misma, que demonice la inteligencia artificial. No hay que ni demonizarla, ni glorificarla. Tú decías, por ejemplo, en una sala de clases, si yo llevo un computador y lleno de computadores un colegio, ¿con eso voy a producir una transformación educativa? No. Los computadores por sí mismos no solucionan el problema educativo. ¿Qué hago con la inteligencia artificial? ¿Cómo la uso como herramienta? ¿Qué límites coloco? Etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las preguntas que hay que empezar a plantearse y empezar a contestar. Y es súper interesante porque además son preguntas que no se pueden quedar en la esfera académica, porque finalmente este tipo de tecnología va a tener un impacto en la sociedad, y todos, independiente de lo que hagamos, vamos a tener que convivir con ella.
y por lo tanto la discusión tiene que ser transversal, todos tenemos que participar. Y el problema de eso es que si llegamos a un punto en que las reglas ya fueron establecidas por alguien más, no vamos a poder participar de ese debate y sencillamente vamos a tener que aceptar lo que otros decidieron por nosotros. Por eso que esta es una conversación tremendamente importante. Ahora, Cristian, este es un centro, este Centro de Pensamiento País Humanista, que es bien joven, partió ahora en junio de este año, tiene unos pocos meses, ya tienen algunas actividades, ya están pensando en el futuro, ¿cierto? De cómo eventualmente ir completando y teniendo éxito en las metas que se han planteado. ¿Cómo se viene el futuro de este centro? ¿Cómo lo visualizas tú? ¿Qué cosas te gustaría que ocurrieran en los próximos 2 o 3 años? Mira, me gustaría mucho, esto vamos a hablar un poco, vamos a soñar un poquito, porque esto también hay que Sí, claro, que por recursos supuesto. y qué sé yo. Vamos a soñar, pero yo creo que no hay que dejar de soñar. Y hay varios, yo te he nombrado algunos temas, pero hay temas donde Sí. a ver, la inteligencia artificial es uno de los temas donde nos gustaría participar de esa conversación y hacer un aporte, intentar hacer un aporte en esa línea, con lo que ya avanzamos con la visita que tuvimos de José María Lazo. Una segunda línea que nos interesa mucho es el ámbito de la educación. Nos parece que no podemos dejar la educación abandonada. El mundo de las universidades y el mundo intelectual y el mundo de las humanidades tiene que preocuparse y comprometerse con la educación en Chile. Creo que hay falencias gigantescas, creo que hay profesores que están intentando hacer algo pero que necesitan herramientas y están pidiendo ayuda. Nosotros queremos aportar en esa dimensión, recogiendo, por ejemplo, el pensamiento de Gabriela Mistral, que para mí es un referente, fue una adelantada, y que debiéramos revisar qué dijo Gabriela Mistral de la educación, ¿ya? A propósito del tema de la belleza. Pero también nos interesa un tercer tema, bueno, yo te decía, participar de la conversación política, pero en el sentido amplio, no la conversación política partidista, sino que participar elevando, generando conversaciones de calidad y aportar con reflexiones que de alguna manera ayuden a reconstruir en Chile, el país de los acuerdos, ¿no? Sí. El país de los acuerdos que se atrizó, se quebró, y mientras no volvamos a esa política de acuerdos tan denostada, el país no va a ir a ninguna parte, va a seguir empantanado como lo está hoy día. Pensemos que la reforma, no hemos sido capaces de sacar una reforma de pensiones en décadas. Eso es un fracaso absoluto de toda la clase política transversalmente. ¿Cómo reconstruir la política de los acuerdos? Se necesitan personas como Edgardo Benninger, se necesitan personas que piensen eso. Y eso ahí también queremos, humildemente, desde nuestro pequeño espacio que tenemos, desde País Humanista, aportar. La poesía, lo último, otro de mis sueños. Yo te decía al comienzo, partimos con la poesía. La poesía es un patrimonio cultural tremendo de Chile, pero falta que se lo promueva más desde el mundo universitario. Que se promueva poetas, que se hagan concursos en que se rescate a grandes poetas chilenos. La poesía es el otro pensar de Chile. Ahí hay una riqueza increíble. Me gustaría, y estamos pensando en proyectos de promover ese patrimonio, de difundirlo, de acercarlo a públicos más amplios. Y por último, tenemos el sueño de un pequeño medio de comunicación, como te decía. Estamos elaborando el proyecto de cómo va a ser. Voy a dejarlo abierto, va a ser una revista física, digital, va a ser, ¿qué va a ser? O hacer algo multimediático. País Humanista, espero que en poco tiempo va a tener un medio de comunicación que genere ese vínculo con la sociedad. Fantástico, son planes tremendamente entretenidos. Estamos llegando al final, muy cortito, Cristian. Solamente me gustaría preguntarte si has tenido la oportunidad de ver lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Hay una campaña presidencial que está en marcha, hay elecciones ahora a fin de año, en noviembre. Una campaña que también se ha visto marcada por un lenguaje tremendamente polarizado, en una sociedad que también está polarizándose un poco, pero que tiene además un impacto gigantesco en todo el mundo. Muchas veces lo que ocurre en Estados Unidos impacta al resto de los países. ¿Cómo ves ese debate en particular, el que está ocurriendo en Estados Unidos? Te voy a contar inmediato, pero rapidito se me olvidó señalar algo que es muy importante. Estamos desarrollando la que hiciste al comienzo sobre las bellas artes, el papel, cómo puede aportar a la sociedad. Estamos haciendo un ciclo muy bonito en conjunto País Humanista con CEUS, Centro de Estudios de la Universidad de San Sebastián, que se llama La Libertad en las Bellas Artes, que consiste en cómo pensar la libertad, pero no en abstracto, filosóficamente, sino que pensarla a través de obras de arte. Ya partimos con Miguel Ángel, con Rómulo Trevi, vamos a ver la próxima sesión a Fidelio de Beethoven, con un músico como Sebastián Izquierdo, Ray Bradbury, etc. O sea, la libertad en las bellas artes, en el arte, la literatura, y no solamente como un concepto abstracto, sino que
encarnado desde luego en la belleza. Ya, me pides que yo a ver, me parece que es triste ver a un Estados Unidos que fue una potencia. Uno puede discutir si te gusta o no la sociedad norteamericana o no, pero es la primera democracia moderna, la democracia norteamericana, la más antigua. Un país que ha sido líder en muchos aspectos y que también ha cometido grandes errores en su política exterior. Claro. Ese país esté hoy realmente partido en dos. O sea, Estados Unidos está al borde de una guerra civil, una guerra civil que todavía no se manifiesta en toda su plenitud. Acuérdate que Estados Unidos ya tuvo una guerra. El país está partido en dos. O sea, tú hablas con un demócrata en Estados Unidos y tú le dices, ¿tú crees que un republicano puede ser una buena persona? No. Si es republicano es mala persona. Y si le preguntas a un republicano te va a decir lo mismo. Y ambos creen eso del otro. Y yo pienso que una sociedad que está tan dividida y tan polarizada es una sociedad debilitada. Y debilitada hacia afuera. Yo me imagino que China y Rusia hoy día, Irán y otros países están tomando palco y disfrutando de esta división. Porque una cosa es que hayan desacuerdos, en política tiene que haber desacuerdos, pero cuando hay desacuerdos cruciales sobre temas de fondo de la democracia misma, me preocupa que Estados Unidos esté así de fracturado y así de debilitado. Me preocupa muchísimo. Creo que falta un líder que sea capaz de traer un mensaje de unidad, que sea capaz de convocar una especie de Lincoln, pero del siglo XXI. Creo que le falta eso a Estados Unidos hoy día. Tal cual, se han elegido liderazgos que son un poco tóxicos y que no contribuyen justamente a encontrarse, sino que a distanciarse aún más. Son las 12:57, estamos llegando al final de esta conversación y por supuesto le queremos agradecer a nuestro invitado por habernos acompañado hoy en esta gran conversación en la que hemos, entre otras cosas, analizado cómo a través de las bellas artes podemos reencontrarnos. Nos acompañó Cristian Marken-Lin, actualmente académico de la Universidad San Sebastián y director del Centro de Pensamiento País Humanista. Cristian, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Gabriel, por este espacio de conversación con pausa y sin prisa. Y a todos los que nos escuchan, síganos, búsquennos, País Humanista. Espero que va a comenzar a irradiar muy pronto y a ser de puente entre las humanidades y nuestro país que tanto necesita de aquello. Tal cual. Nos vamos. Estaba de cumpleaños el gran Julian Casablancas, así que nos vamos con The Strokes y este corazón enjaulado, Heart in a Cage. Que esté muy bien, cuídense. Chao, chao.